Uno, queridos paritos, vamos a tratar el mal llamado Plan Ibarretxe en la versión de la hemeroteca del día en el que se aprobó por el Parlamento Vasco. Ciertamente hay que hacer un pequeño elemento previo, como es la explicación de por qué se llegó a ese momento, como es el hecho de que durante los años 90 se estableció la comisión parlamentaria apropiada para investigar la evolución del Estatuto de Autonomía Vasco referido a su cumplimiento como Ley Orgánica 3/1979. Y ciertamente, como hemos comentado varias veces, en el ámbito vasco foral, la existencia del concierto y el cupo establece la idea de que el presupuesto general del País Vasco, de las diputaciones y de los 251 ayuntamientos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa salen de la recaudación que primero se detrae el pago del cupo y después, con el dinero restante, los órganos correspondientes de distribución de los dineros vascos establece la distribución entre estos tres niveles de departamentos institucionales en el ámbito vasco. Ciertamente, eso significa que el pago del cupo con las cargas generales del Estado está incorporado el pago con el porcentaje de imputación del 6,24%, las competencias no transferidas, con la peculiaridad de que se paga con independencia de que el Estado luego vaya a pagar con ese dinero competencias no transferidas en el País Vasco o en cualquier otro territorio del Estado, nacionalidades o regiones según el artículo 2 de la Constitución española. Y ciertamente eso significa que el País Vasco podría estar pagando de los presupuestos generales del País Vasco competencias no transferidas, pero lo estaría pagando dos veces. Estaría pagándolo a través del 624 al Estado, a través de los presupuestos generales del Estado, y estaría pagando luego lo que quisiera contribuir voluntariamente y por lo tanto habría una duplicidad. Y como el País Vasco no quiere duplicidades, lo que quiere es el cumplimiento de la ley y esas competencias venir al País Vasco. Provenir porque conceptual y jurídicamente ya están en el País Vasco. Lo que no están los medios materiales y personales. Por eso, en el año 93 se hizo el informe Zubía y en el año 95, a través del vicenendacari entonces recién entrado Juan José Ibarretxe Marcuartu, se hicieron sendos informes de competencias pendientes, cosa que llevó en el año 2001, en las elecciones del 13 de mayo, a que el Partido Nacionalista Vasco, en coalición con Euskal Alkartasuna, con Ibarretxe como candidato al Endacari, que ya lo era desde el 1 de enero del año 1999, de resultas de las elecciones de septiembre del año 1998, pues ciertamente llevó a la propuesta de hacer un nuevo estatuto para el País Vasco. ¿Por qué? Porque se pensaba que con una nueva norma jurídica era más plausible el hecho de esas situaciones complicadas, esos agravios que había producido el hecho autonómico desde el momento de la aprobación en 1979 en adelante, iban a ser reconducidos con una nueva ley surgida desde el País Vasco, ley suprema, como es una pequeña constitución, como es el Estatuto de Autonomía para una de las cuatro nacionalidades que existen, que vieron ratificado su estatuto en figura de referéndum, en este caso el día 25 de octubre de 1979. Por eso se dio en primer término en el año 2002, bueno, desde finales del 2001, pero fundamentalmente en 2002, un año de comparecencia de expertos en el Parlamento Vasco, en la ponencia de autogobierno que se puso en marcha, que llevó a la constitución de un documento legal que acabaría cristalizando en su aprobación, primero por el gobierno vasco, que fue el que lanzó la cristalización de las reflexiones surgidas de esa ponencia de autogobierno, y se llevó al Parlamento Vasco con la peculiaridad de que el Partido Popular se oponía frontalmente y el Partido Socialista, que de resultas de lo que había sucedido con el llamado Plan Ardanza, es decir, lo de Plan Ibarretxe no es novedad, la prensa había llamado ya previamente al documento de renovación de la Mesa de Jurianea el Plan Ardanza, que fue una especie de canto de cisne del viejo Lendakari para tratar de revitalizar la lucha contra el terrorismo, pero desde postulados éticos y morales.
pues ciertamente llevó a chupar rueda al Partido Socialista ya desde entonces, después de haber perdido el gobierno de España, y ciertamente en estas materias era difícil un desmarque de la fuerza socialista de la del Partido Popular. Y como normalmente se solían vincular todo en un totum revolutum sin distinguir nada, pues ciertamente cuando llega la propuesta de nuevo estatuto, se la descalifica y es imposible de presentar para el público español, para el Partido Socialista, siquiera hacer enmiendas parciales. Por eso cuando José Luis Rodríguez Zapatero alcanza el gobierno de España, hay un intento de ampliar los plazos, cosa que ya se había terminado previamente, y por lo tanto era difícil volver a meter al Partido Socialista en un proceso de reforma como era el que se estaba estableciendo. Y por eso ciertamente los acontecimientos llevaron a que el Partido Socialista dijera: ah, no, el plan Ibarretxe era un intento de confrontar con la política del Estado y con el gobierno de José María Aznar, que si bien en la primera etapa del año 96 al año 2000 sobre todo con la investidura del Partido Nacionalista Vasco, no solamente, también Coalición Canaria y Convergencia y Unión, en ese acuerdo para la investidura del 96 de José María Aznar, que está explicado en la vertiente del Partido Nacionalista Vasco en un vídeo en este canal de hora y 3 cuartos, pues ciertamente lleva que en el año 2000, a pesar de que el Partido Popular logra la mayoría absoluta, Coalición Canaria y CiU le siguen apoyando, pero el Partido Nacionalista Vasco no, y en esa legislatura se produce lo del Prestige, la huelga general del año 2002, la bodísima en el Escorial y muchos otros elementos como la guerra de Irak que desgastarán en esa mayoría absoluta al Partido Popular hasta alcanzar la derrota en las elecciones de 2004. Pero la dinámica ya estaba establecida y en 2004, en el verano, eh, José Bono, en uno de sus libros, dice que José Luis Rodríguez Zapatero le dijo a Pedro J. Ramírez que su objetivo era quitar del gobierno vasco al Partido Nacionalista Vasco, cosa que no se pudo verificar en 2001, que tampoco se pudo verificar en 2005, pero se verificó en 2009 con la confluencia de la detracción de una fuerza política, como era la llamada Izquierda Abertzale, y con la confluencia, esta vez con el Partido Socialista en primacía, no como habría sido en 2001, que habría sido con el PP en primacía, en una mayoría artificial, un gobierno artificial en Ajurianea del Partido Socialista con el Partido Popular. Pero ciertamente eso es política con el prisma estatal. Desde el prisma vasco, la idea era actualizar el autogobierno, aprender de todas las circunstancias que se habían ido estableciendo a lo largo de la historia reciente y ciertamente tratar de, con esa nueva norma jurídica, establecer una nueva relación más bilateral, más cercana, más próxima a lo que está establecido con el término de nacionalidades y regiones, y en nacionalidades por historia, pero no por historia porque tengan más o menos historia, porque ciertamente Andalucía tiene al andaluz, tartesos, Aragón llega hasta el condado de Neopatria y de Atenas, en el otro lado del Mediterráneo. Historia hay mucha, hay pueblos con más historia, menos historia, pero hay pueblos que tienen reivindicación histórica de hechos de autogobierno. Y esa reivindicación de autogobierno, en esa historia particular, es donde los movimientos de reivindicación nacional de País Vasco, de Cataluña, en menor medida Galicia, pero está ahí, es algo completamente distinto de las regiones en el ámbito español. Y ese es el ámbito en donde está la diferencia de nacionalidades y regiones. En ese momento del año 2002-2004, con la adenda de llevar al Congreso de los Diputados en reforma de estatuto, como ha habido otras, ciertamente se llevó por un cauce de aprobación o rechazo la admisión a trámite, y el día 1 de febrero el lehendakari Juan José Ibarretxe, como mandatado del Parlamento Vasco, fue a defender la reforma del estatuto, pero no hizo una defensa de la reforma del estatuto, sino del derecho a decidir, lo cual fue coherente en el sentido de que sabía que no iba a ser aceptado, pero en realidad no estaba defendiendo propiamente la realidad de la reforma del estatuto, de la propuesta que había sido votada y aprobada por el Parlamento Vasco el día 30 de diciembre del año 2004.
Pero en fin, luego la prensa, el tratamiento, vamos a hablar con propiedad de lo que filtraron algunos a través del ABC y después lo que se estableció el día de la aprobación por diversos medios en el ámbito vasco y español. Y por lo tanto, ciertamente, el primer documento es este ABC que revela el documento en tramitación. Hubo muchos borradores. En la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna, doña Begoña Rasti Esnal, tenía que poner encima de la mesa los documentos de trabajo y retirarlos al fin de la ejecutiva porque había, y esto al final fue también vocendo, no solamente el Correo y Diario Vasco, con Alberto Surio, que era redactor importante en el Diario Vasco y que fue premiado con la dirección de Euskal Irrati Televista con la llegada de Patxi López en 2009 a Jurienea, pues tenía que quitar los documentos de encima por temor, porque había miembros de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna que estaban muy acostumbrados a inmediatamente después, porque en aquellos tiempos era distinto a los smartphones que tenemos ahora mismo se podría hacer la transmisión en vivo desde la propia Ejecutiva dentro, a no ser que haya inhibidores de frecuencia o otros elementos, pero ciertamente eso llevaría la realidad de una Ejecutiva Nacional a un grupo de trabajo bastante poco de fiar y por lo tanto ameritaría tener una ejecutiva con ese nivel de confianza entre los unos y los otros. Ciertamente resulta increíble porque lo he puesto. Ahí está, la composición de ABC. Luego ha tenido otras más desafortunadas o menos desafortunadas, pero evidentemente está uniendo 13 heridos por bomba de ETA en Alicante, que evidentemente todos los atentados de ETA son reprobables porque, y mírenme bien, ETA jamás debió existir. Jamás. Never. Nunca. Y otra cosa es vincular una cosa con otra. El nuevo estatuto del País Vasco con el terrorismo, como si ETA alguna vez hubiera tenido algún interés en el hecho del Estatuto de Autonomía, cuando todo el mundo debería de saber el hecho de que la independencia para el mundo de lo que José María Aznar dijo en el año 98, Movimiento Nacional de Liberación Vasco, palabras de José María Aznar, no mías, pues ciertamente era algo instrumental, sobre todo en el ámbito de la Guerra Fría, para tratar de establecer lo que en el ámbito del Estado español no iba a ser una realidad, de un régimen marxista-leninista afecto a Moscú. Y como era más fácil a través de un País Vasco independiente, aceptaron la vía de la soberanía independentista, este grupo fundador del MLNV, es decir, de lo que fue ETA. Pero ciertamente, aquí el día 23 miércoles de julio de 2003, el ABC reveló el llamado proyecto secesionista que Ibarretxe planea para septiembre. Planeaba para abrir la vía parlamentaria, porque había sido discutido previamente en el seno de los partidos que apoyan al gobierno y, por supuesto, evidentemente, en el seno del Consejo de Gobierno en el Parlamento Vasco después, primero en el Gobierno Vasco, para presentar el documento estructurado para entrar a registro y ser tramitado como cualquier reforma del Estatuto del País Vasco, que tiene en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía su razón de ser para poder modificarse a sí mismo. Por eso resulta muy alucinante el hecho de que ponga: el PNV pretende una comunidad libre asociada de Euskadi. Una propuesta política, evidentemente. Puede pretender lo que quiera, es una pretensión política, pero añade: con la derogación expresa del Estatuto de Gernika. Todo documento legal que quiere ir con un rubro deroga inmediatamente, por lógica, el documento anterior. Cada reforma laboral que se establece deroga expresamente en su disposición final la reforma anterior, porque evidentemente no puede haber dos en vigor con el mismo contenido de diferente época.
Y lo mismo con una nueva constitución que evidentemente derogaría la de 1978, por lógica. Por eso resulta alucinante ese texto, que quería ser espectacular, para tratar de, evidentemente, hacer daño. Documento se apoya en el derecho a autodeterminación y establece la nacionalidad vasca. Aquí, evidentemente, deberíamos hacer referencia a dos cosas. Primero, el derecho a autodeterminación fue la base de la reunificación de Alemania. Por lo tanto, ciertamente hay que cogerlo con una mayor altura de miras que la que uno establece. Y la nacionalidad vasca. La ciudadanía y la nacionalidad en el mundo actual son cosas distintas, porque uno puede ser nacional vasco, lo mismo que es nacional español, o tener doble nacionalidad, ser por ejemplo nacional vasco y nacional español, lo mismo que puede uno tener varias nacionalidades en otros ámbitos, y no ser ciudadano del País Vasco porque está viviendo fuera. Hay gente que vota las elecciones municipales en el ámbito de Galicia, viviendo en Argentina. Y eso significa que son de nacionalidad española, pero son ciudadanos en Argentina, porque sus derechos de ciudadanía se verifican en Argentina. Y hay muchos otros ciudadanos de la Unión Europea o de no la Unión Europea que no son nacionales del Estado español, pero que son ciudadanos españoles, que tienen tarjeta de residente. Por lo tanto, ciertamente todos estos elementos tienen una profundidad de la vía de los hechos. Los hechos se ponen encima de la mesa, muy por encima de los dogmas que algunos tengan de otros tiempos, lo cual resulta paradójico porque muchos acusan al nacionalismo vasco de vivir en el siglo XIX, cuando el nacionalismo vasco está más acorde a los tiempos que aquellos que quieren una forma unívoca, jacobina, centralista, unitaria, de sentir y hacer sentir algo que fue realmente un fracaso en el siglo XIX, como dice mi amigo Ullate Favo en su libro Españoles que no pudieron ser. En las páginas 4 a 9 y luego en suplemento especial en páginas centrales está el texto íntegro del borrador que presentaron, y ciertamente que el nuevo ejecutivo ejercerá los poderes ejecutivo, legislativo, judicial al margen del Estado. Vamos, que sería algo absolutamente tiránico, totalitario hasta ese punto. Ciertamente en la página 1 nos vemos con un término que se ha popularizado después: el golpe a plazos. Aquí no ponen golpe de Estado, como sucedió con los sucesos de Cataluña. Habla de que la consecución de este plan significa la aceptación general de un proceso constituyente. No. A ver, no quisieron entender un pequeño detalle. Y es que la disposición adicional primera de la Constitución española, que respeta y ampara los derechos forales de los territorios históricos, unido a la disposición transitoria segunda, que establece que los territorios que han plebiscitado un estatuto en el ámbito de la Segunda República, unido a la disposición derogatoria segunda, que deroga las leyes abolitorias de los fueros de 1839 y de 1876, abre la espita, constitucionalmente hablando, de la restauración foral plena, que es en el ámbito vasco la posibilidad de ampliar competencialmente si hay voluntad política, pero sin tocar una coma del marco legal constitucional. Por tanto, ciertamente se daba esa idea de que para encajar el nuevo estatuto que se estaba trabajando en el País Vasco había que reformar la Constitución para decir que no se tocara nada, porque la reforma de la Constitución solamente se ha dado en dos casos: en 1993 para la introducción del voto pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales, es decir, que pudieran ser candidatos a esas elecciones municipales, y evidentemente el agostazo de 2011, no el de Navarra, que también, pero en este caso, constitucionalmente hablando, del artículo 135 de la Constitución, que con nocturnidad se hizo aquello de la reforma express para incorporar el pago prioritario de la deuda. Evidentemente se quería establecer también el vínculo con el tema de la violencia. Se quería vincular la consecución de autogobierno con la violencia, porque dice que sin terrorismo, sin atentados como los de Alicante y de Benidorm,
Yo cumplí mi primer aniversario de vida, mi primer cumpleaños en Benidorm, por lo tanto lo tengo bien cerca en el corazón, en la localidad alicantina. Y los miles de anteriores que han costado la vida en casi 850 personas asesinadas por ETA, no habría Plan Ibarretxe ni proyecto de comunidad libre asociada de Euskadi. ¡Qué sarcasmo! Resulta paradójico porque ¿qué ETA fue la que logró el concierto económico en 1878? ¿Qué ETA fue la que logró el estatuto de 1936? Las mentiras tienen las patas muy cortas y ciertamente cuando uno habla de la página 4 con fotos como esta, referido al Estatuto de Guernica, pero en cada día 25 de octubre había fotos como esta respecto a que el Estatuto Vasco y todo eso, pero no ponían en vigor y en valor todo lo que se refería al incumplimiento contumaz del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, ciertamente era un cumplimiento por parte de los partidos estatales muy falsario y muy hipócrita. Y por tanto, ciertamente, cuando habla Arzayus, el entonces todavía presidente del Euskadi Bubachar, y ciertamente que el plan Ibarretxe y articulados, que supuestamente se perfila como la segunda parte del pacto de Estella. Hemos de recordar un pequeño detalle y es que ETA quería hacer una paz, una tregua técnica de 4 meses y entre Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco lograron que fuera una tregua de 16 meses. Ciertamente hay que lamentar la muerte en enero del año 2000 del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, si la memoria no me falla, en paz descanse, y en febrero de Jorge Díaz Elorza y de Fernando Buesa y de todos los muertos que no debieron suceder. Pero ciertamente unir esa circunstancia que conllevó una situación de prolongación del artículo 10, porque el pacto de Estella viene vinculado a través del artículo 10 de la mesa de Ajurianea, del documento de Ajurianea. Pero bueno, ciertamente estas cosas se suelen olvidar porque no interesan, no le interesa a determinada gente. Por supuesto, no podían faltar grafiquillos de todo aquello respecto a violencias, no violencias, descenso del deseo de la independencia, grandes, poco ninguno. 70% de los vascos está satisfecho con el Estatuto de Autonomía, evolución de la imagen de los activistas de ETA, actitud ante ETA. Es decir, hablar de ETA cuando se está hablando de autogobierno, de competencias, de nuevo estatuto, pero es que resulta paradójico porque Aznar y Felipe González antes y José Luis Rodríguez Zapatero después estuvieron dispuestos a dialogar a través de instituciones internacionales como Henry Dunant, organización en Suiza y en Oslo y en otros lugares, en hablar con ETA de política, pero no están dispuestos a hacerlo con las instituciones legalmente constituidas. Y siempre podemos encontrarnos hechos como este en el diario ABC, con vinculaciones con no solamente puntos como el sentimiento, la satisfacción y todo esto, pero también con el terrorismo mezclándolos. Y yo siempre he dicho que todo lo que se logra con las armas, luego se tiene que defender con las armas. Por lo tanto, yo no lo quiero. Yo no lo quiero, no lo deseo. Y ciertamente, otra vez, hablar de un plan que rompe con la Constitución. Con lo cual, este ejemplar es un poco monográfico de este documento filtrado, a saber por quién, de el llamado Plan Ibarretxe. En esa entradilla, luego ya entra en lo que son las cosas del día. Hay alguien que en la biblioteca del buitre ha tenido su funcionalidad, lo mismo que otro aquí. Hay dos, Martín Ferrán y Jaime Campmany, que evidentemente escribían en ABC y que ciertamente en un canal que es bien interesante, como la biblioteca del buitre, pues ciertamente ahí han salido bastantes veces. Y por supuesto, en el Nacional, la primera noticia del Nacional
para que luego dijeran que no les daban bombo y platillo, ETA intenta sembrar el pánico en las playas de Alicante y Benidorm con dos bombas. Yo recuerdo que no, sí, fue en 2002 cuando yo estuve ahí en Benidorm, con lo cual ciertamente, eh, bueno, pues nunca se sabe lo que le puede pasar a uno con independencia de lo que uno piense. Y que ciertamente esa zona del Rincón de Lois, cercano al Hotel Nadal, que fue objeto de ataque, pues ciertamente es donde yo he pasado muchas partes de mi juventud y de posteriormente, ciertamente el Hotel Nadal, que resulta curioso y paradójico porque en la pista de baile del Hotel Nadal, que está abajo, eh, justo debajo hay un búnker de la guerra civil, que es uno de los 5 que estaban custodiando la playa en la zona costera y que es el único que se mantiene relativamente vivo, con lo cual resulta curioso y paradójico el atentado contra el Hotel Nadal cuando en parte se puede decir que en otro concepto y sin querer equipararlo hay otro atentado contra la memoria histórica al destruir ese legado de situaciones del pasado en el propio término municipal de Benidorm. Ciertamente es algo para reflexionar, porque de esto, de la situación respecto a Benidorm, pues no se ha solido establecer con regularidad con el ámbito de lo que viene siendo la propia memoria histórica. Y por eso les ha molestado a algunos la memoria histórica. No tengo el cuadernillo aquí, pero no importa, ¿no? Porque ciertamente ya venía aquí establecido en la parte de delante eh, a qué se refiere con el nuevo estatuto, que tiene que ver con conceptos como el ámbito de la aplicación, la relación con España y con Francia, el tema de la nacionalidad, los poderes, el ámbito de las cuentas y el estatus de libre asociación y evidentemente el hecho de la superación del texto anterior y que ciertamente tuvo su tramitación parlamentaria y que ciertamente tuvo su evolución en el propio Parlamento Vasco hasta que se votó en comisión, fue aceptado y llevaron al Pleno, que fue diseñado ya en agosto del 2004, el momento en el que un servidor pidió una invitación para el pleno de diciembre que se iba a suceder, se le concedió a un servidor, por lo tanto yo estuve el 30 de diciembre de 2004 en el Parlamento Vasco, en la sesión en la que se debatió y aprobó, y por eso he tenido a bien subir en este canal el debate del día 30 de diciembre de 2004 en el Parlamento Vasco. Está en este canal establecido las intervenciones fundamentales de los miembros de los grupos parlamentarios. Y ciertamente ya podemos ir directamente a la presentación, porque evidentemente el día 31 de diciembre es el día en el que normalmente salen los medios de comunicación, cuando eran importantes, ahora ya no lo son, y evidentemente el día 1 de enero no salían los medios de comunicación, era un día que era festivo y por lo tanto este día habla aquí, en esta parte de arriba, de que es el día del 31 de diciembre de 2004 y del 1 de enero de 2005. Aquí tenemos, por lo tanto, una visión de los líderes, como son Josué Imaz, Javier Madrazo, Begoña Rasti y el Endacari, Juan José Ibarretxe Marco Artur, con la idea de que el Parlamento abre una nueva etapa con aprobación del plan Ibarretxe. Socialista Berchaleak resulta paradójico porque el vídeo, uno de los vídeos más importantes del canal en visualizaciones, es uno de Óscar Matute Díaz de Jalón, entonces portavoz de Ezker Batua Berdeak, configurado como relación con Izquierda Unida estatal en nivel federal, pues Socialista Berchaleak, que era la denominación que se estableció para la izquierda Berchale en el Parlamento Vasco, en un intento que había de ilegalizaciones que se habían sustanciado en el año 2002 y 2003,
Pues ciertamente Arnaldo Otegi salió a decir después del receso de la comida, por la primera parte de la tarde, a decir que era mitad mitad, es decir, tres sí, tres no, es decir, tres menos tres, cero. Pero bueno, ciertamente la aportación en ese momento era exactamente la imprescindible. Y la siguiente persona, después de esa bomba noticiaria, era Óscar Matute Díaz de Jalón, que curiosamente y paradójicamente es una de las visiones más pronunciadas en este canal. La gente quiere ver ese vídeo, sobre todo porque hay un contendiente respecto a Otegi, cuando después con alternativa acabarían susumiéndote en el ámbito de la izquierda Abertzale y estando al albur del líder de la izquierda Abertzale de Euskal Herria Bildu, como es actualmente Arnaldo Otegi, y Óscar Matute Díaz de Jalón, estando ahí en el Congreso en el grupo de Euskal Herria Bildu. Ciertamente que decía Juan José Ibarretxe que ya no estamos ante un proyecto solo del gobierno, sino de la mayoría absoluta del Parlamento, porque esa es otra, que en el proyecto de estatuto de Guernica, los españoles, por decirlo, los franquiciados de partidos políticos con obediencia en el Madrid político, es decir, entonces UCD y el Partido Socialista, ahora el Partido Popular y Partido Socialista, quisieron poner en el ámbito del estatuto un 51% para la reforma del estatuto, cosa que luego fue utilizada en el llamado Plan Ibarretxe sin poder intervenir en la votación en modo de veto ni los del Partido Popular ni los del Partido Socialista. Y por eso salió con el ámbito del voto por la mayoría necesaria. Jordi Sevilla, entonces ministro de Administraciones Públicas, decía que el plan no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado ni aplicado. Quería referirse a aplicado y aprobado en el Congreso de los Diputados. Ciertamente resulta curioso porque la primera parte en Metro, que era justamente detrás de la primera página, hablaba que los nacionalistas sacan adelante las cuentas forales de 2005 sin sorpresas y a mano alzada. Es una intervención referida a los presupuestos de la Diputación Foral de Vizcaya. En un día tan sustancialmente importante, la primera noticia no venía a referirse ni siquiera a algo estatal. Luego, en la página 5, hablaba de que la expulsión en Eusko Alkartasuna obliga a los cambios en el gobierno del Ayuntamiento de Bilbao. Hablando de José Manuel Uribarri, que para descanse, referido a Jonaritz Bengoechea Donaire, que pasó a concurrir en las competencias que tenía hasta ese momento José Manuel Uribarri, que aparece aquí en una foto con el actualmente senador Txema Oleaga, que entonces era el portavoz del grupo socialista en Bilbao. Y resulta curioso porque José Manuel Uribarri pues ciertamente abrió brecha. Y ciertamente aquí en esta foto tenemos aquí está Jonaritz Bengoechea, que aparece en mi libro Amores Pendejos, que habla del final de Eusko Alkartasuna y que debería de ser leído por todo el mundo que tenga interés por la política vasca. Ciertamente tenemos más elementos porque ciertamente en ese final de año había mucho documento de situación, de recopilación del año 2004 y todo esto. Por supuesto, uno tendría que pasar bastante, porque en la página 9 habla de que Getxo aprueba un presupuesto que aumenta un 13% la inversión en material social. Habla luego de Trapagarán en la misma página y no hay más que ir hasta la página 12, cuando ahí sí, aprobado el plan Ibarretxe. 39-35, 39 sí, 35 que no. El Lehendakari advierte que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. Frases del Lehendakari: ya no estamos solo ante el proyecto del gobierno vasco, sino ante un proyecto aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento. Se abre un tiempo político extraordinariamente importante en el que esperamos que
estemos todos a la altura de las circunstancias y el primero, el Endacari. Queremos negociar con el gobierno español un espíritu y talante abierto. Resulta curioso y paradójico que este señor, Arnaldo Tegui Mondragón, que en ese año 2004, antes de esta situación, escribió una carta que luego se acabó filtrando a José Luis Rodríguez Zapatero, diciéndole que estaba mucho más cerca de las tesis de José Luis Rodríguez Zapatero que del plan Ibarretxe, y que su Euskal Herria estaba mejor en consonancia con las tesis del gobierno español que con las tesis del Partido Nacionalista Vasco y del Lehendakari Ibarretxe, cosa que ciertamente hay que tener en la memoria y que aún está disponible en San Google, esta carta de Arnaldo Otegi denigrando las posiciones que luego se vería obligado a tener que aceptar con ese 3 sí, 3 no, para que saliera del Parlamento Vasco y ellos no fueran los que impusieron un veto, pero ciertamente estaban refractarios a esa propuesta del gobierno vasco y posteriormente del Parlamento Vasco. La memoria debe ser completa y debe incluir este elemento, por ejemplo, esta carta de Arnaldo Otegi. Votamos sí a la autodeterminación de Euskal Herria, a la consulta y no a la reforma del estatuto. Es decir, que supuestamente aquí todavía estaban en la idea de el estatutillo, vascongadillo y todas estas cosas que ahora serían inaceptables para la dirigencia de Euskal Herria Bildu. E iba a pedir a Zapatero que acepte la mano tendida para negociar. La reina muestra su alegría por la apuesta de socialista Abertzaleak por las vías políticas. Y Matute recuerda a Otegi que la consulta será en ausencia de violencia. Cosa que no pudo suceder, por ejemplo, ni en la Ley de Reforma Política de 1976, ni en la Constitución el 6 de diciembre de 1978, y por supuesto en el referéndum del Estatuto del 25 de octubre de 1979. López dice que Ibarretxe da la llave de la política vasca a Batasuna. ¿Quién acabó dando la llave de la política a Batasuna? ¿Ahora? ¿Ahora qué te dicen Pachi López de la política de Batasuna en el Congreso de los Diputados? Si es que no hay como escupir para arriba que te acaba cayendo abajo. Barreda ve claro que ETA manda y es el motor y garante del plan. Cosas que se decían entonces. Y es importante tener memoria. Y el gobierno de Sanz dice que los votos de socialista Abertzaleak insultan a las víctimas. El gobierno de Navarra, uno que al comienzo de la tregua del año 1998 dijo que Navarra estaría codo a codo dispuesta a hacer todo lo necesario para la paz. La pregunta que había que hacerse es ¿qué era todo lo necesario que estaba dispuesto el gobierno de Navarra a hacer para la paz? ¿Está dispuesto a hacerlo todo en función de lo que el señor Aznar habló del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, el MLNV? Y no estaba dispuesto a hacerlo en las instituciones con partidos democráticos e instituciones democráticas. Es que esa es la paradoja. Con la vista puesta en el Parlamento, evidentemente, ahí estaban miembros de juventudes como el señor Madina, que está aquí. Yo fui a la manifestación cuando quisieron matarle con la bomba Lapa en el año 2002 y fui al acto de repulsa por las calles de Bilbao. Aquí resulta curioso Iberia. ¿Por qué muestro el ámbito de Iberia? Porque en aquel momento creo que recordar que estaba presidido por el señor Irala, hijo de Antón Irala, que fue acusado por Arzallus de ser miembro de la CIA, cosa que no fue. Y siempre hubo esas tiranteces y que fue miembro de los servicios, hizo aquel libro de Bad Bitan Manachendam, uno se divide en dos, que es un libro bien interesante para estudiar el maoísmo y el ámbito del marxismo-leninismo a través de la vía china, y que hemos comentado en un vídeo aparte en este canal. Antón Irala, que ciertamente tiene importancia en la historia del País Vasco porque fue secretario del Lehendakari José Antonio Aguirre. Evidentemente aquí en este documento ya vienen otras noticias y viene en el Estado. Zapatero firma la Directiva de Defensa Nacional y apuesta por la cooperación con Estados Unidos
cosa que evidentemente todo el mundo sabemos que no tuvo mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos de Zapatero, como luego los de Rajoy y Sánchez, han querido no invertir en defensa, lo cual ha tenido perniciosas consecuencias. Eh, Tenemos documentos, por ejemplo, como Manu Legarreta hablando de Aldaqueta y la llegada de 2005 con la Q de calidad de CAESO, EITB, y que en aquel momento estaba dirigida por Antonio Ortúzar. Y bueno, pues ciertamente otras noticias respecto a todas las circunstancias que estaban sucediendo en aquel momento. Aquí evidentemente tenemos unos añadidos al de ella respecto a la convulsión mundial del 11 de marzo, un especial de esa situación. Por supuesto, tenemos algo que había de humor, como caduca hoy. Un teleguía que todavía se publicaba, el Teledella, y el ATC, un poco más gastronómico cultural. Y ciertamente este fue el Della de ese día 31 con respecto a lo que había sucedido el día anterior. Y vamos al diario de la izquierda Chale, el diario Gara. Y en el diario Gara titulaban: la izquierda Chale vota por la solución del conflicto y contra la reforma estatutaria. Esos 3 sí y 3 no. El tripartito del Aqua siempre les ha costado habitualmente hablar de gobierno vasco, y por eso identifican el Aqua, el barrio de Vitoria donde se establece la central administrativa del gobierno vasco, con el gobierno vasco. Subterfugios que no tienen correlato en el ámbito del Partido Nacionalista Vasco a la hora de llamarles a ellos. La diplomacia ha ido siempre en un sentido y no en el otro. Ibarretxe se abre un tiempo extraordinariamente importante y espero que estemos a la altura. Aquí estaba el Rubalcaba del PNV, que era el portavoz parlamentario, y no el señor Eguíbar, que está aquí al lado, que ciertamente ahora actualmente lo es. Ibarretxe tendrá que retratarse. El diario Gara establecía en su editorial la idea de que Ibarretxe era el que tenía que retratarse y no la izquierda Chale, que es el que se retrató. Urruticoechea, que era el Josu Ternera, que por ejemplo tiene una mentira que suele ser contada varias veces de que fue supuestamente presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando fue miembro. El presidente era Íñigo Urkullu y se puede verificar, pero esta cosa ha sido lanzada muchas veces como si fuera una verdad revelada y demasiadas veces ha sido no establecida en contra. Por supuesto, en la parte inicial hay otras noticias como Barghouti: Israel solo le deja moverse al candidato de la Autoridad Nacional Palestina. Recordemos que era el momento en el que falleció Arafat y el señor sucesor Mahmoud Abbas, que ahora está en delicada salud y necesita una sucesión. Igual puede ser este Barghouti o puede ser otro, pero está difícil la situación de la Autoridad Nacional Palestina. Pero ciertamente lo que estamos aquí es por el tema del plan Ibarretxe, que se resulta ser aprobado, un apoyo de 3 parlamentarios de Socialista Berchalek, mientras que otros 3 votaron en contra. Hoy, ¿quién estaría en contra en el grupo de Euskal Herria Bildu del Estatuto de Autonomía? ¿Quién votaría en contra de la reforma del plan Ibarretxe en caso de ser votada hoy en el Parlamento Vasco? Agur egiteko makina bat aukera dago. Ciertamente aquí hablan de el fin de año en la primera página y en la parte de opinión, porque el Consejo de Ministros
aprueba el proyecto de ley de matrimonios gays. Fue precisamente en ese final de año. Prevén que el texto se debata en las Cortes en febrero. Qué paradójico, en febrero, el mismo mes en el que entró a trámite y se votó en lectura única la admisión a trámite del Estatuto Vasco, en que entrara en vigor en primavera del 2005. Madrid y París se coordinarán en la suelta de osas en el Pirineo. Y aquí tenemos ángeles y demonios aconsejando a Otegi. 3 contra 3. Y por supuesto que supuestamente el Euskobarómetro ataca de nuevo. Y en la editorial que hemos dicho antes respecto a que Ibarretxe era el que tenía que retratarse supuestamente. Para entrar en una situación de carta de los presos, para ir a Euskal Herria, y una carta de Florenauiz con un título de la carta de Chocotic de Año Sorprendente. Otegi, titular, es decir, que ellos no tienen ningún problema en poner en grande al suyo, a Otegi. Estos 39 votos son para solucionar el conflicto, no para negociar un estatuto. Bien lo sabe que él después tuvo que pedir sopitas en Loyola al Partido Nacionalista Vasco, porque entre el Partido Socialista y Herri Batasuna no eran capaces de llegar a ningún punto. Como tampoco lo fueron en Argel, y también tuvieron que pedir sopitas al Partido Nacionalista Vasco. Y ciertamente aquí pone en otra parte: ustedes venían aquí como a Chiberta, les daba igual. Que habría tela que cortar respecto a Chiberta, porque no podemos aceptar el relato de la izquierda Abertzale. Y aquí la carta que leyó de Josu Ternera, que leyó Otegi en el Parlamento Vasco, que estaba huido, siendo miembro del Parlamento Vasco, era el séptimo, porque era una 3 y 3, sino 7. Ibarretxe, aquí, con Juan María Tucha, y, por supuesto, poquito más, respecto a que se removieron los cimientos. Por supuesto, una imagen de la esposa del padre y una de las hijas del Lehendakari, portavoces del PP y del PSOE, una imagen de Unai Cierreta, que por supuesto aparece en Mi querido libro Amores Pendejos, y hay un Borja Semper ahí bien jovencito. Gobierno español, no hay ninguna posibilidad de que esta propuesta se apruebe y aplique. Declaraciones de Acebes. Y ya va con otras cosas como que las chanchas supuestamente están en contra de los jóvenes, y a partir de ahí ya discurre por otros derroteros donde supuestamente Socialista Abertzale desactiva los planes de Ibarretxe. En 2008, en diciembre, en la Feria del Libro de Durango, en la Soca, hubo un libelo, que estableció la idea de que supuestamente Josu Imaz había dado la orden de que votaran en secreto para que algunos del PNV votaran en contra de la propuesta de nuevo estatuto y pudiera salir en contra, diciendo luego, posteriormente, que habían sido los 3 diputados de Ezker Batua. Ciertamente se lo dije yo al Lehendakari Ibarretxe, y el propio Lehendakari me pidió que hiciera un resumen de ese libro, cosa que hice puntualmente para él, enviado personalmente a él, tal y como me pidió. Y ciertamente luego él acabó haciendo su propia reflexión en libros, cosa que le honra y todo el mundo deberíamos hacer, sobre todo aquellos que han sido responsables, como por ejemplo acabó haciendo el Lehendakari Ardanza con su libro Pasión por Euskadi, un libro de memorias, y el señor Ibarretxe, a través de varios libros, como por ejemplo fue aquel que recogió Koldo Ordozgoiti, pero con impronta de Ibarretxe, aquel del futuro nos pertenece, y por supuesto su tesis doctoral cristalizada en la publicación a través de Oveja Negra de el caso vasco, que lo tengo por allá arriba. Está ahí el libro de Ibarretxe, adquirido en Elkar, en Agorta.
ciertamente la memoria debe ser completa y por supuesto aquí también incluyen la CUA y Madrid descuentan la cuantía del cupo. Ambos gobiernos han intercambiándose en dos cheques con sus respectivas deducciones de 42,7 millones de euros. Sanzek etarekin lotu du batasunaren proposamena. Y por supuesto, en internacional, después de las consabidas economía y esquelas, habla de internacional en Irak, cosa que todavía estaba evidentemente al pil pil encima de la mesa. Por supuesto, tenemos otros, el gasteón del ámbito del suplemento de el diario Gara. Tenemos el Berria, ya cerrado Euskaldun egunkaria. Pues ciertamente tenemos también otros suplementos y tenemos Ibarretxeren plana onartu egin dute sozialista bertsaldearen hiru boto baldintzaturi esker. Supuestamente sin ningún tipo de responsabilidad ni contraprestación. Aquí tenemos al señor Permach y al señor Otegui. Ciertamente la portada sigue siendo la de ellos. Supuestamente era un periódico neutral. Neutral, claro. Como Amaica Televista. La foto consabida de los tres líderes de Madrazo, Josullón, Begoña Rasti. Pero en la primera página de estas dos tenemos a Otegui y a Socialista Bachaleak. Y declaraciones también de la carta, aquí abajo, de Josu Urruticoechea, recogida íntegramente. Koldo Izaguirre, en un texto, las reflexiones de PSE, PP y Unidad Alavesa en el Parlamento Vasco, que ahora va a ir el plan a las Cortes Generales, las declaraciones de Jordi Sevilla, Ibarretxe, las manifestaciones que se hicieron en las afueras del Parlamento Vasco. Y que los jóvenes y que la policía vasca atacándoles y todo esto. Y ya ahí, pues con esta idea de que para salvar el trecho que había, pues hay tres globitos que salen de Socialista Bachalac que hacen cruzar esa trinchera a el plan Ibarretxe para poder llegar a Madrid. Y aparte de eso, pues ya va a otras cosas de Euskal Herria a través de las opiniones. Y resulta curioso porque en ese día hay una entrevista aquí a mi querido Ibon Usandizaga, secretario general de Gazta Bertzaleak en ese momento, que es paradójicamente es bastante curioso que ese día de la aprobación del estatuto, el proyecto, venga una entrevista en la sede de Eusko Alkartasuna. Gazta Bertzaleak taldea EAJ-EA koalizioaren aurka dago. EAK baduelako bere proiektua. Es decir, Gazta Bertzaleak está en contra de la coalición con EAJ porque EA tiene su propio proyecto. Algunos estuvimos en contra de cualquier coalición preelectoral, sea con quien fuera. Lo cual ciertamente es paradójico porque en mi libro Amores Pendejos, 2009, había la idea sobre la mesa de todavía no dar por descartada la coalición con EAJ, pero después fueron a una coalición estructural y permanente mucho más férrea con Sortu, con la izquierda Abertzale, con Herri Batasuna. Se vendieron con armas y bagajes y eso es lo que denuncio en el libro Amores Pendejos,
porque ciertamente Eusko Alkartasuna muere en ese año 2009, pero ciertamente estamos en el 31 de diciembre del año 2004. Faltaba bastante, a pesar de que 2004 está tratado retrospectivamente en flashbacks en ese libro de 2009 de Amores Pendejos, 270 páginas de amor verdadero. Porque pasó algo curioso en el Congreso de Gasta Berchaleak, del que salió Andoni Turzaita, pero después hubo un congreso posteriormente, que es la razón por la que, porque ese congreso fue a mediados de diciembre de 2004. Y por eso esta entrevista, pero demasiado casual que salga este día y no otros. Pero en fin, aquel que quiera profundizar está en Amores Pendejos. Ciertamente tenemos aquí los suplementos de Berría para poder poner en contexto esa situación en donde la prensa escrita todavía era relativamente importante. Y vamos con los medios españoles. Los medios españoles como el Día del País, que todavía tenía aquí, lo veremos un poquito, un suplemento para el País Vasco, un pequeño documento, y ciertamente aquí el País, el grupo Prisa, Ibarretxe logra aprobar su plan gracias a los votos de Batasuna. Ahí está la foto de Arnaldo Tegui al lado del Lehendakari y del portavoz parlamentario y de Joseba Aguilar. Por supuesto, resulta curioso porque, evidentemente, aquí hablan del Real Madrid, no puede ser sino la sustitución de Vanderlei Luxemburgo sustituye a García Remón como entrenador del Real Madrid. Y por supuesto, el tema de 800.000 inmigrantes podrán tener papeles con el nuevo reglamento de extranjería y que el gobierno da luz verde al proyecto de ley que regula los matrimonios gays. Cuando se habla de gobierno, así a secas, casi todo el mundo piensa en el gobierno de España y hay que especificar, porque para nosotros el gobierno es el gobierno vasco, evidentemente. Pero no digo que el país no tenga que especificar, porque ellos allá harán lo que tengan que hacer, sino que en la deontología y el libro de estilo de medios vascos, nacionales, ya sea en televisión, en radio, en prensa escrita, y ahora en digital y en otras circunstancias, pues ciertamente debería de cuidar Isena y Sanadu. Lo que tiene nombre tiene identidad. Pero bueno, ciertamente eso sería otro debate. En primer término, el país normalmente solía poner lo internacional primero, lo cual es algo distinto, porque lo internacional normalmente suele ser algo problemático y olvidable. Por supuesto está la catástrofe en Asia, que fue objeto de circunstancia el día 26 de diciembre, justo después de la Nochebuena, aquel terremoto con tsunami en Asia, que fue algo horrible y que Bayona lo llevó al cine en aquella película de lo imposible, que paradójicamente estaba por ahí también Tom Holland, el nuevo Spider-Man. La situación del G8. Sharon y Pérez cierran las negociaciones para formar un gobierno de coalición en Israel. Y jugar con fuego. El editorial referido al plan Ibarretxe. Ibarretxe saca adelante su plan soberanista, como si cumplir la Constitución no fuera ya soberanista con la disposición derogatoria segunda, la adicional primera. Otegi lee una carta de Ternera y Tilda Eguíbar de Barrio Bajero, el navajeo, entre gente que se conoce. López afirma que la debilidad de ETA ha encontrado un punto de apoyo en el plan. Barreda equipara los pilares ideológicos de la propuesta con las pesadillas nazi y balcánica. Me gustaba mucho hablar de comparación con los nazis y con los Balcanes en ese comienzo del siglo. Zapatero y Rajoy acuerdan por teléfono rechazar juntos, el plan en el Congreso y lo rechazan el día 31 de diciembre. Acuerdan rechazarlo a minutos de ser aprobado. No dieron oportunidad ni a ser explicado en el Congreso. La Generalitat afirma que el proceso catalán es paralelo pero distinto. Estamos hablando de 2004. Ante la aprobación del plan Ibarretxe, el gobierno de la Generalitat catalana emitió ayer un breve comunicado en el que señala
que la vía seguida en Cataluña es diferente a la utilizada en el País Vasco. El comunicado hace dos apreciaciones. En la primera, el gobierno de la Generalitat expresa su respeto por el debate que se ha producido en el Parlamento, formado por representantes políticos elegidos en una votación libre y democrática. En la segunda apreciación, indica que la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña tiene una personalidad, una vía de desarrollo y un calendario de actuaciones propios. Los procesos de mejora del autogobierno emprendidos en diversas comunidades son paralelos pero distintos. De los tres partidos que forman el gobierno presidido por Pasqual Maragall, solo uno, Esquerra Republicana de Cataluña, RC, se felicitó por el resultado de la votación en el Parlamento Vasco. Dirigentes de los otros dos partidos, el PSC Iniciativa Verds, Iniciativa per Catalunya Verds, señalaron que el plan Ibarretxe está lastrado por el hecho de no contar con un consenso social y político suficientemente amplio. Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reconoció a Europa Press la legitimidad de la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco, aunque advirtió que no apoyará su toma en consideración cuando llegue a las Cortes por entender que carece de consenso social y político necesario para un nuevo estatuto y que ya se dio con el actual estatuto de Gernika, ese que recibió un 53% de aprobación por el censo electoral vasco el 25 de octubre de 1979. Resulta curioso y paradójico recordar un pequeño hecho fundamental, y es que cuando llega al Congreso de los Diputados, el señor portavoz de Iniciativa per Catalunya, dentro del Grupo Confederal de Izquierda Unida, les enseñó el modelo catalán de renovación del Estatuto catalán como ejemplo que debería de tomarse en la renovación del Estatuto vasco. Recordemos lo que le pasó al Estatuto catalán. Sí, tenían el 85% del Parlamento de Cataluña, el 90% casi, con solamente la exclusión por autoexclusión del PP, que tenía 15 diputados de 135. Es decir, votaron en el Parlamento catalán 120 a favor, 120 diputados a favor. ¿Qué pasó cuando llegó al Congreso de los Diputados? ¿Qué pasó con el Estatuto de Cataluña? ¿Qué pasó con numerosas disquisiciones del Estatuto de Cataluña que fueron rechazadas y condenadas a recurso de inconstitucionalidad por el Partido Popular y que fueron incorporadas al Estatuto Valenciano y aún más explícitamente, copia literal, en el Estatuto Andaluz, siendo votado favorablemente en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados, cosas que fueron paralelamente atacadas por el Partido Popular en el Estatuto de Cataluña? No podemos sino recordar que buena parte de la influencia pro avance nacional en el ámbito del artículo 2, nacionalidades y regiones en Andalucía, viene con un componente de anticatalanismo bien pronunciado. Por tanto, ciertamente la situación en Cataluña no es ejemplar, sobre todo cuando en 2010 vendrá Paco con las rebajas, no solamente con lo que llamó el señor Alfonso Guerra el laminado a través del Congreso, sino luego el cepillado en el Congreso, en la tercera cámara de lectura, como es el Tribunal Constitucional, o por lo menos lo ha sido buena parte de su reciente historia después de la aprobación de la Constitución española. La fascinación del enfrentamiento, como si el enfrentamiento fuera per se algo negativo. Aquí algo que se hizo bastante famoso, Ibarretxe, con su mini yo, el Raka Raka, el llamado Raka Raka de Ibarretxe, con el apoyo de Batasuna y con cadenas, pero el invento sigue para adelante. Raka Raka, dar la matraca, Raka Raka, dar la matraca, hasta que rompamos las paredes del Estado. Traca, traca, ojo, traca. ¡Hala! Y luego el futuro del proyecto de libre asociación, hablando del preámbulo, del título preliminar, hablando de ciudadanía y nacionalidad, que hemos comentado antes, respecto a algo que está en el mundo moderno del siglo XXI y que simplemente es lo que decía Torcuato Fernández Miranda, de hacer real lo que en la... Torcuato Fernández Miranda hablaba de ir de la ley a la ley. Pues mira, esto es el artículo 46 de reforma del estatuto, que está dentro del Estatuto de Autonomía. Pero Adolfo Suárez era el que decía que había que hacer
ordinario en la ley lo que es ordinario en la calle. Y en la calle ya estaba mucha gente que no es nacional española, pero es ciudadana española. Y por tanto, ciertamente esas cosas son plausibles dentro de un marco de voluntad política. El tema del referéndum, que evidentemente la ley de referéndum, la ley orgánica de referéndum de 1980, viene lastrada por los problemas del 28 de febrero de Jaén y Almería. Evidentemente es una situación que nadie se ha querido meter porque sería muy gravosa para España en meter la cuchara por todo lo que supone, porque la nacionalidad andaluza es la que abre la espita para el café para todos en el reparto autonómico. Pero bueno, ciertamente hablar de referéndum en un estado en el que solamente se han hecho 11 referéndums, 4 a nivel general, como fue el de la reforma política en el 76, la Constitución en el 78, el ámbito del año 86, el tema de la OTAN, que no se entra en la OTAN en el 86, sino en el 81, y el tema de la Constitución Europea en 2005, y 7 a nivel autonómico, pero en las 4 nacionalidades, en el resto, en las 13 regiones, nada de nada, rien de rien, para el Estatuto Vasco, para el Estatuto Catalán, el Estatuto Gallego y el Estatuto Andaluz. Y por lo tanto, ciertamente, cuando uno ve referéndums, consultas en otros países, reformas constitucionales a decenas en el periodo de la segunda mitad del siglo XX, en otros países, en Italia, en Alemania, en Francia, uno tiene la sensación de periclitación y de agotamiento de cierto modelo que no puede actualizarse y que no puede ajustarse a lo que sí hacía la foralidad, que la foralidad no solamente es la institución, las leyes, cómo se hacen las leyes es también importante, y ciertamente ajustarse a la realidad de cada momento. La ley tiene que ser como una piedra rodante, like a rolling stone, y ciertamente eso es lo que España no es, y la Constitución española no es. El tema del Poder Judicial, que eso fue la ley orgánica del Poder Judicial y no la Constitución la que impidió poder poner el Tribunal Superior de Justicia, que en principio iba a ser solamente para las nacionalidades, ponerla en el frontispicio de última instancia, lo que ciertamente, por ejemplo, en Estados Unidos está para ciertas cuestiones. El Tribunal Supremo de cada estado es la última instancia y solamente se puede velar después al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, digamos, en el ámbito de los Estados Unidos. Competencias propias, en el ámbito exclusivo, porque luego ha sido torpedeado con leyes de bases, cosas que evidentemente es demasiado técnico. El tema de los agravios, de algunas sentencias del Tribunal Constitucional en un sentido que se cumplen y otras que no, que las que obligan a una lealtad constitucional por parte de los entes subestatales, pero que no obliga la lealtad constitucional para los entes centrales, cuando se supone que deben garantizarlo con más ahínco. El tema de las relaciones internacionales, cuando a nivel interno ya se estableció con la sentencia de 1994 con la delegación del gobierno vasco de que no eran relaciones sino internas dentro de la comunidad, y por supuesto está el proyecto RELEX del año 2002-2003, es decir, previamente a o en paralelo a la construcción del proyecto de estatuto, proyecto RELEX, que establecía la idea en Europa de eliminar las embajadas y consulados diplomáticos entre los países miembros, porque no habría relación diplomática en una situación interna de Estado tendente a lo federal dentro del ámbito europeo, con el añadido de que a nivel externo, ya desde el 1 de mayo del año 99, con el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en ese año, se firmó en el 97 y entró en vigor en el 99, cualquier ciudadano de cualquier país de la Unión Europea que estuviera en un país extranjero en donde no hubiera una delegación diplomática o consular de su propio país, podía ir a cualquier delegación diplomática de cualquier miembro de la Unión Europea y le trataran como un nacional. Es decir, si voy a un país siendo ciudadano del Estado español, en donde no hay una delegación ni consular ni diplomática de España, pero hay una de Dinamarca, me puedo ir desde el 1 de mayo del año 99 a esa legación de Dinamarca a decir, mi problema es este y me deben tratar como un danés. Punto y final. Eso que ya estaba establecido a nivel externo se quería hacer a nivel interno, pero no fue posible. El futuro del proyecto, por lo tanto, era entrar a trámite en el Congreso de Diputados para ser votado como fue en el 1 de febrero del año 2005.
La ley de defensa nacional ya entra en temas más generales. Inspección de explosivos arroja en Asturias un 31% de faltas. Hallada una huella de la operación Nova en Leganés, central nuclear de Zorita, cosas que sin duda resultan interesantes con retrospectiva. Aquí tenemos el anuncio de Iberia, que decíamos antes de ella, el reglamento que permitirá regularizar a 800.000 migrantes. El cónsul marroquí en Canarias dice que su país no puede ser el policía de Europa, cosa que ha tenido recorrido después. El gobierno catalán analiza la gestión de CIU para reclamar sus posibles daños a Hacienda. La Cámara gallega reabre la comisión del Prestige sin un plan de trabajo. Y que el gobierno aprueba el proyecto de ley que legaliza los matrimonios gays y discrepancias con el dictamen del Consejo de Estado. Y otras circunstancias como la norma constitucional respecto al término matrimonio y el tema del archivo de Salamanca con la litigiosidad del gobierno de León y Castilla y el ayuntamiento de Salamanca por apelar a la declaración de bien de interés cultural, y Aragón reclamando sus documentos también depositados en Salamanca. Ciertamente no vamos a seguir más allá, simplemente recordar el hecho que el gobierno español aumentaba en 10,5 millones la disputa por el cupo, y como eso no puede ser unilateral, pues ciertamente eso quedaba al albur de la discusión en la comisión mixta del cupo. Ciertamente este suplemento que traía el país pues incluye noticias más propias. Vicente Ripa, delegado del gobierno central en Navarra. El gobierno socialista hará realidad de infraestructuras decisivas para Navarra. ¿Ha sido así? 20 años después, ¿ha sido así? ¿En serio? Vizcaya desiste de mantener el pleito por la construcción de 97 pisos en un área protegida en la zona de Barrica, donde fue concejal una tal Idoia Mendía y posteriormente otras cosas, pero en este momento era concejal allí, en Barrica. José Luis Lizundia, más rigor y menos confusión, el tema de la llamada Comunidad Nacional, cosa que fue incorporada después en otros estatutos, el tema del Artium, y Babelia, y el viajero, que puede ser interesante, pero para lo que nos ocupa del estatuto vasco, creo que no es necesario meternos en ello. El diario El Mundo. Diario El Mundo, aquí tenemos, con la consiguiente frase que establece que el fin justifica los medios. Maquiavelo. Hay una pequeña anécdota de que en realidad esta sustancial síntesis no es de Maquiavelo, sino escrita por Napoleón en el libro que tenía Napoleón sobre el príncipe de Maquiavelo, que a su vez el príncipe de Maquiavelo establece, dicen que sobre Fernando el Católico, o sobre César Borgia, que está enterrado en Viana, en la entrada de la iglesia de este lugar en donde se asentaba el Principado de Viana, que supuestamente está vinculado a la heredera de la corona de España, pero como el Parlamento navarro no ha podido asegurar su votación para asumir, por tanto técnicamente no es príncipe ni princesa de Viena. Pero bueno, eso es otra disquisición que mi querido amigo José Antonio Beloki lo puede explicar mucho mejor que yo. Tenemos ahí los extras, y ciertamente tenemos aquí: el gobierno impulsa la televisión digital para que en un año haya 22 canales gratis. El Ejecutivo español sentencia que la propuesta no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. La película de Alejandro Magno, que fue estrenada en ese año 2004. Y León y Castilla, que proponen una cumbre autonómica para pactar una política sobre patrimonio a resultas del archivo de Salamanca. Ibarretxe y ETA
Ojo, el editorial de El Mundo. Ibarretxe y ETA, como si fueran de la manita, en comandita, retan al Estado. Zapatero tiene que defenderlo. Como si una reforma del estatuto totalmente coincidente con los límites estrictos de la Constitución que hemos dicho en la disposición adicional primera, derogatoria segunda, en la disposición adicional única del Estatuto Vasco y en el propio Estatuto Vasco en el artículo 46 de reforma, no fuera sino una propuesta plenamente legal, legítima. Pero el contexto parece que influía demasiado. Desafío al Estado, de Jorge de Esteban, cartas de las obsesiones del nacionalismo, cuaderno de quejas de Raúl del Pozo. En la página número 6 tenemos más opiniones y en la página 8 Batasuna presta sus votos a Ibarretxe para aprobar su propuesta de cambio a cambio de que cumplan sus condiciones. Otegi aclara que los votos prestados son para acordar los términos de la consulta, del pacto de Lizarra a un acuerdo estratégico. Es decir, en las dos páginas que cuentan el plan Ibarretxe ponen en el frontispicio a Batasuna y a Arnaldo Otegi. Cada cual que ponga su realidad, sobre todo cuando Pedro J. Ramírez, cuando estaba en Diario 16, entrevistó a la cúpula de ETA. Y eso le llevó a un enfrentamiento con la cúpula de Interior, con el señor Barrio Nuevo y con luego el señor Corcuera. Aquí tenemos una imagen con el señor Aramburu, Martín Aramburu, que aparece en mi libro Amores Pendejos, disponible en Amazon. PSOE y PP conseguirán paralizar el plan con enmiendas a la totalidad de las Cortes, es decir, la inadmisión a trámite. Ibarretxe anuncia el inicio inmediato de la negociación con el Estado, que fue respaldada en su contra con el acuerdo de Zapatero y de Rajoy, el mismo momento en el que fue votado a favor por el estatuto en el ámbito del Parlamento Vasco. ETA se convierte en motor, garante e impulsor del plan a partir de este momento, dice Leopoldo Barreda. Unidad Alavesa se pregunta si la consulta popular tendrá lugar sin violencia. ¿Lo fue la del 76? ¿Lo fue la del 78? ¿Lo fue la consulta del Estatuto Vasco en el 79? ¿Eso significó que se invalidaba la reforma política del 76, la Constitución Española del 78 y el Estatuto en el 79? López responsabiliza a Ibarretxe de fortalecer a ETA, al dar la llave de la política a Batasuna. ¿Quién da la llave de la política a ETA y a Batasuna? Quien se niega a hablar de autogobierno con los elementos políticos realmente instituidos y lo hace en líneas paralelas, en cenáculos, en el ámbito de la negociación por la paz con ETA en Argel o en Oslo o en Zurich o en Ginebra. Por supuesto tenemos ahí Zapatero y Rajoy ratifican su oposición al plan Ibarretxe, la hora de un pacto de Estado, un tal Cayetano González. Partido Popular se ofrece al gobierno español para frenar esta grave amenaza y pide que se impugne al Tribunal Constitucional en una especie de denuncia previa que no estaba en vigor, lo mismo que otras cuestiones. Josep Aguilar: no puedo expresar con palabras lo que siento. Hombre, pues era el portavoz del PNV. Si no puede expresar con palabras lo que siente, el corte evidentemente es falsario. Dijo bastantes cosas y el corte real e íntegro está en este canal. Eusko Alkartasuna advierte al gobierno central y a las cortes que no podrán hurtar el derecho a la consulta. Ciertamente se centraban demasiado en la consulta y consultar es algo más amplio. Y ciertamente vamos a hacer un pequeño apunte, y es el hecho de que no se puede centrar la consulta en una consulta, y ciertamente la foralidad es más importante que consultar, porque la ley es más importante
que un momento puntual. Es decir, los procesos son más importantes que un momento puntual. Pero bueno, ciertamente consultar es importante y en España no está en vigor. Y por eso cuando en las elecciones de julio del 2023 Vox quiso poner enfrente del pueblo español la idea de que había que consultar por diversos temas, como habían anatemizado el hecho de la consulta como instrumento, resultaba absolutamente incomprensible para alguien que lo escuchara con una forma de pensamiento imparcial, porque ciertamente movimientos de derecha plus plus en Hungría, en Polonia y en otros lugares han dicho, bueno, nos quitamos la cosa de medio y que el pueblo decida en temas de migración, en otros temas, que lo decida el pueblo directamente. Pero en España han dicho que el pueblo no puede decidir nada, porque habitualmente la decisión era sobre la soberanía. Y por eso anatemizaron el instrumento y ahora tienen las consecuencias que tienen. Y nosotros no deberíamos caer en la tentación de poner en el frontispicio el instrumento, porque una consulta no es solo una consulta. Una consulta es antes, durante y después. Debe de ser preparado todo para que se pueda hacer esa consulta a nivel de tema legal, tema de socialización y por tanto de la posibilidad de cualquier tipo de respuesta que sea permanentemente incorporada al servicio de la legalidad, como se hizo en Escocia. En el durante, no solamente es meter una papeleta en la urna, es mucho más. Todas las elecciones son mucho más que meter una papeleta en la urna. Y después, que sea viable cualquier tipo de respuesta que se dé. Por tanto, ciertamente una consulta, un referéndum, no es solo el momento de la papeleta y meterla en la urna. Y por tanto la pedagogía es muy importante. 16 sentencias en 11 horas. Otegi, le decimos sí con 3 votos al derecho de autodeterminación, a Euskal Herria y a la consulta popular. Y con otros 3 decimos no a nuevas imposiciones. Pachi López, supone la imposición del modelo de los dirigentes nacionalistas como marco de convivencia. Es un ataque frontal al pacto entre vascos de Guernica. ¿Quién ataca frontalmente el estatuto de Guernica? ¿El que no lo cumple? ¿No lo cumple el Estado español y no es un ataque frontal al estatuto de Guernica? Joseba Aguilar, no admiten que el pueblo vasco exista. Y es porque sale de ahí el sujeto de derechos, que es el paso anterior para reclamar el derecho de autodeterminación. De la foralidad se puede ir a la autodeterminación, pero de autodeterminación no se puede ir a la foralidad. Leopoldo Barreda, este es el plan de la Euskadi imperial, expansionista hacia Navarra y otras comunidades. Entre Ibarretxe y Atutxa, arbitrariedad 2, democracia 0. Pachi López, Cataluña tenía que salir. Ojalá estuviéramos haciendo aquí lo de allí. ¿O es que hay un plan Maragall? A los del plan les falta voluntad política, chorros. Pachi, cuéntame ahora qué pasó con el plan Maragall. ¿Qué pasó con el Estatuto de Cataluña? ¿Qué pasó en Madrid en el Congreso de los Diputados con el Estatuto de Cataluña? ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2010 con el plan Maragall y el Estatuto de Cataluña? Por mucho que tuviera 120 diputados a favor de 135 en el Parlamento de Cataluña, ¿qué pasó con ello? Joseba Permach, el proyecto de España está en crisis y el de Euskal Herria en auge. Aznar no pudo acabar con la izquierda abertzale, como tampoco pudo Felipe González. Si no se hubiera legalizado la izquierda abertzale en 2011, un solo ciclo electoral más ilegalizados la habría declarado en quiebra y habría desaparecido la izquierda abertzale, por lo menos los comandantes, los que mandan. La masa votante no, pero los que mandaban habrían sido llevados a la quiebra, orgánicamente. Por lo tanto, no hay que decir las cosas muy alto, porque ciertamente escupes arriba y te cae para abajo. Óscar Matute, como puede apreciarse, el Estado autonómico está derrumbándose. Sería más correcto empezar a hablar de federalismo. Rafael Larreina, Euskal Herria está en la Enciclopedia Británica y en el Espasa. Creo que ambas publicaciones son poco sospechosas de abertzalismo radical. Joseba Aguilar, lo que usted ha dicho es lo de Franco.
Sano regionalismo y el día de la Pilarica, un par de arrijasocheles en Araca. La espenduría del consenso le debe tener el PSE. Leopoldo Barreda. Desde el año 80 vivimos en una democracia de baja calidad, la peor de España. El gobierno antepone los derechos de una pretendida etnia a los ciudadanos. Rafa la Reina. La mejor encuesta son las urnas, señor Barreda, y nosotros no queremos poner fronteras por debajo del Ebro, sino levantar las del Bidasoa. Enriqueta Vineto, de Unidad Alavesa. España dejará de ser España, dejará de existir. Estamos en Nizarra 2. ETA decide el futuro de este país. Es inmoral. Los alaveses deben ser consultados por separado. Arnaldo Tegui. En este país la izquierda abertzale ha luchado para que se reconozcan a los vascos el derecho a decidir su futuro. Era necesario que el modelo estatutario fracasase para lograr la paz. Repito, era necesario que el modelo estatutario fracasase para lograr la paz. Y aquí entronca con un libro de la escisión del año 1988. Escrito por un ideólogo de la izquierda abertzale, y ese libro tiene vídeo en este canal. Se abre un tiempo político de extraordinaria importancia. Esperemos estar todos a las alturas de las circunstancias, incluido el Lehendakari. Voy a llamar a Zapatero, Juan José Ibarretxe. Rafa la Reina. El 60% de la población, con el 80% de participación en las últimas elecciones, dijo sí al derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Y Arnaldo Tegui. Coincidimos con el Lehendakari en que el cambio político es irreversible. Ahora preguntamos si hay voluntad de respetar lo que decidíamos los que viven y trabajan aquí. Incidentes en el exterior de la Cámara, tras un apoyo a los presos de ETA, por supuesto. Tomás Fernández Aúd, de adorar la esclavitud, como si aprobar el estatuto vasco propuesto el 30 de diciembre fuera adorar la esclavitud y fuera un remedio de viva la cadena de Fernando VII. La nueva moneda vasca que se sacaron los de Juventudes Socialistas, ahí estaba el señor Eduardo Madina. Fotos ilustrativas. Y luego, pues otras noticias de Euskadi, como el tema del cupo. Ullibarri, que pasará a ser concejal sin grupo, afirma que será fiel al equipo de Azcuna de Bilbao, no ya a Euskal Kartasuna. El PIB de Euskadi, que crecerá en 2004 un 2,7 y se espera que suba unas 2 décimas en 2005. Y luego, pues otros como Bacalao Giraldo. Y otras noticias respecto a que Euskaltel impulsa el reciclaje de teléfonos viejos, y otras noticias que hemos comentado, como lo de los homosexuales podrán casarse en primavera de 2005, y novedades y temas internacionales como el que ya hemos dicho de el ámbito internacional de la catástrofe en el Índico, y el tema de Irak siempre candente. Y 2005 el año de Albert Einstein, y también lo fue el del Quijote. Por supuesto, tenemos aquí suplementos como el balance del año 2004, un pequeño suplemento, y la revista respecto a, por ejemplo, aquí en la portada estaba Colin Farrell con la interpretación de Alejandro Magno, la película de Oliver Stone de aquel año 2004 y que yo vi en cines en el puerto deportivo de Quecho. Por supuesto, vamos al ABC, el ABC que hemos dicho al principio, con esa filtración a mediados de ese año 2004. No, 2003. Aquí tenemos el ABC que costaba un euro en ese diciembre, 31 de diciembre de 2004. Que viene con la guía de televisión cuando todavía se hacían. Aquí estaba las Nocheviejas con el brindis por el 2005 con Anita Obregón y Ramón García, que este año ha vuelto con el Grand Prix del verano después de tantos años. Pero bueno, ciertamente ETA presta, no la izquierda abertzale, no socialista abertzale aquí, ETA presta sus votos a Ibarretxe para que plantee un desafío al Estado.
Alguien lo dijo con el Estatuto Valenciano, que incorporaba una cláusula que cualquier mejora que tenga cualquier estatuto será inmediatamente incorporado al Estatuto Valenciano, que dijo Camps. O el Estatuto Andaluz, que incorporó un montón de disposiciones que fueron derogadas en la sentencia de 2010 por el Tribunal Constitucional respecto al catalán. Sentencias del Tribunal Constitucional que no son aplicadas porque vienen en favor de entes subestatales, pero deben ser aplicadas cuando van en contra de estos entes subestatales. Mañana no se publica el ABC, evidentemente, era el 1 de enero. Por supuesto, tenemos en el comienzo temas de año nuevo, año viejo. Resulta curioso que ahí no metan un editorial bien duro respecto al plan Ibarretxe, a pesar de que aparece mencionado, por supuesto. Es aquí cuando habla de la hora de la firmeza. La hora de la firmeza. Adelante, atrás, rectificaciones y desconcierto. Ignacio Sánchez Cámara, hablando de la cuestión social. Los consabidos Martín Ferrán y Jaime Campmany. Y en Nacional, el desafío de Ibarretxe sale adelante gracias a ETA y obliga al gobierno a apoyarse en el PP. Zapatero acuerda con el Endacari en hablar el día 7 para fijar una cita. Pero le van a rechazar, un poco frisando lo ilegal, pero el Tribunal Constitucional dijo: a mí no me metáis aquí, con la inadmisión a trámite el 1 de febrero de 2005. El gobierno no percibe miedos ni peligros para la unidad de España. Aquí tenemos a Joseba Arregui, que pone curiosamente Joseba Eguíbar, con la foto de Arregui, que habla de con la ayuda de ETA. Y dice: es muy probable que haya que enfrentarse a la situación sin dramatismo y con mucha inteligencia. Pero la situación es objetivamente dramática y grave. Es de esperar que el PSE y el PP sepan actuar con inteligencia y capacidad política que requiere la situación. Joseba Arregui, que creo que hemos tratado su figura en este canal alguna vez, con un libro suyo, porque hemos leído a Joseba Arregui en este canal. Batasuna esgrime una carta de Letarra Ternera como aval al proyecto de Ibarretxe. Claves de la propuesta: pueblo vasco, ciudadanía y nacionalidad, Navarra y el País Vasco francés, euskera, libre asociación con España, consultas populares, relación política con España. El Estado no podrá aplicar unilateralmente el artículo 155 de la Constitución, que supuestamente faculta al gobierno para hacer cumplir, lo pone aquí, faculta al gobierno para hacer cumplir a una autonomía la ley por la fuerza. No otras cosas que hicieron en la supuesta aplicación del 155 en Cataluña. Ni aplicar medidas coercitivas del cumplimiento obligatorio para el País Vasco. Poder judicial, relaciones internacionales y temas de Hacienda. PP y PSE denuncian que la banda y los nacionalistas han resucitado Estella. El proceso, con la publicación en el Diario Oficial del País Vasco, remisión a las Cortes, el plazo de 6 meses, negociación de las transferencias, convocatoria del referéndum. Texto de Carlos Martínez Gorriarán, que luego sería diputado de UPyD, como hemos recordado en parte del libreto que hemos tratado en la lista de reproducción con el concierto económico, porque fue un destacado adversario del concierto como portavoz de UPyD en el Congreso. No llegaron a tener más de 5, pero ahí estaba Rosa Díez y estaba Carlos Martínez Gorriarán, y titula Ibarretxe y ETA regresan a Lizarra. Rajoy exige a Zapatero una reunión inmediata y la impugnación ante un tribunal constitucional, como si hubiera razón de ser. Saura amenaza con un plan Ibarretxe en Cataluña si no se aprueba el estatuto catalán, que es el juego de espejos. Saura, Iniciativa per Catalunya Verds. ¿Qué le dijo el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds
en el 1 de febrero a Ibarretxe en el Congreso de Diputados, el 1 de febrero de 2005, que es completamente distinto de lo que pone aquí, de que Saura amenaza con un plan Ibarretxe en Cataluña si no se aprueba el estatuto catalán. Por cierto, ¿qué pasó con el plan Ibarretxe catalán? Supuestamente este plan del nuevo estatuto. ¿Qué pasó? Zapatero subraya que los ejércitos son un elemento de estabilidad del Estado. El tema del artículo 8, famoso. Habitualmente, cada vez que hay algo así, se recuerda normalmente el pacto del Capó del 24 de febrero del año 1981, que luego devengó en la Loapa que hemos tratado en este canal. Un poquito. Sería bueno que alguien tuviera bien subir a YouTube el debate que tuvieron Martín Villa y Mario Fernández en el año 1981 a consecuencia de la Loapa. Pero es una pena, porque no parece estar por ningún lado. Por supuesto, incluye otras noticias de las grúas volverán a parar el día 20 por falta de acuerdo con las aseguradoras. El gobierno rectifica y suprime del texto de extranjería el trato de favor a los imanes, cosa que luego pasó importancia el tema del imán en el tema de Alcanar, cosa que en el tema de Cambrils y Barcelona en agosto del 2017 tendrá importancia porque será vital para que un servidor, para que yo mismo escribiera mi primera novela en enero-febrero del año 2018, Atentado, la conjura de Igueldo. El tema de la comisión de Prestige, Barcárcel reclama un trasvase del Ródano a Cataluña y del Ebro a Levante, y otras noticias como que Ibarra defiende la Constitución Europea como vacuna contra los nacionalismos. Y otras noticias que tienen que ver y que ciertamente resulta curioso en la guía de televisión con una cosa pintoresca que ahora no resultará sino cómico para mucha gente, como es el tema de los olemóviles, con los politonos y las polifonías para el móvil y las imágenes para ser descargadas, por ejemplo, con un número enviando al... y juegos también para el móvil, aquellos móviles de 2004. Toda una página de la contraportada de la revista del ABC con esto. Y resulta curioso y paradójico porque ven esto de aquí, una icurriña el día de la aprobación del nuevo estatuto en el Parlamento Vasco. Y finalmente el diario La Razón, que en aquel momento también costaba €1, y tenemos ahí aprobado el plan Ibarretxe con el apoyo del partido de ETA. Son un poco más comedidos que, por ejemplo, el ABC, que dice con el apoyo directamente de ETA, del partido de ETA, que lo siguen diciendo actualmente, aun cuando se ha disuelto ETA en 2018 y dejó sus actividades formalmente en 2011. Pero bueno, ciertamente parece que hay gente que dice el partido de ETA, Euskal Herria Bildu, pero no lo lleva a los tribunales, porque sabe lo que pasaría. Incluso se llevan las manos a la pechera y dicen que el PNV le convendría la ilegalización de esta gente, cuando en 2011 es el que fuerza la legalización para las elecciones municipales y forales de mayo de aquel año 2011. Pero bueno, ciertamente, las claves del proyecto: 1. Se reconoce la nación vasca. El pueblo vasco tendrá identidad propia y derecho a decidir su futuro a través del referéndum. 2. Euskadi deja de ser una autonomía y pasa a ser una comunidad libremente asociada a España. Resulta curioso porque el artículo 2 habla de nacionalidades y regiones, y un vínculo para establecer las nacionalidades y regiones es el referéndum que unas comunidades establecieron y otras no. Y el inicio que vinculado con esto iba con el artículo 151 respecto a los de mayor disposición de competencias, como era el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Reconocimiento de la nacionalidad vasca a todos los que viven en Euskadi, compatible con la nacionalidad española. Poder judicial propio, independiente del español. Reducción al mínimo de las competencias del Estado. Reconocimiento de la nación vasca en la Unión Europea y en el resto del mundo. Libertad de relaciones con Navarra y el País Vasco francés. Identidad cultural y ámbito sociolaboral, económico, de protección social propios. Gestión independiente de las infraestructuras y recursos naturales de la comunidad asociada. Y asumir todas las competencias en materia de seguridad social, políticas de empleo, turismo, transportes, puertos y aeropuertos, justicia, prisiones, régimen electoral y Ertzaintza.
el tema de que Ibarretxe se mofa de Zapatero, lo cual resulta curioso porque, como hemos dicho, aquí esta canela fina no concuerda con la carta que le remitió Otegi a Zapatero, haciéndole carantoñas y amiguismos de que estaba mucho más cerca de su proyecto que del plan Ibarretxe. El tema del amor, con el tema de la legalización del matrimonio igualitario y otras cuestiones respecto a la presentación de las noticias de ese día 31 de diciembre. El editorial con el apoyo de ETA, ya aquí van a cazón quitado, y luego las bodas gays del gobierno y evidentemente otras cuestiones del día a día de aquel momento. El plan de Ibarretxe y de ETA, de Iñaki Ezquerra, por supuesto. Manuel Fraga por el Estado de las Autonomías. El presidente de entonces todavía de la Xunta, Manuel Fraga, abogó por la sensatez cuando algunos irresponsables tratan de minar las bases del Estado de las Autonomías que nos ha dado paz y progreso. Resulta curioso porque este señor fue el que implantó la política lingüística de la Xunta, mucho antes que la inversión lingüística en Cataluña, que es el que habló de la administración única autonómica, es decir, que la administración central del Estado fuera transferida a la administración autonómica, la única ventanilla que fuera la autonómica, con lo cual ciertamente resulta curioso y paradójico que fuera utilizado este 31 de diciembre con respecto a atacar el plan Ibarretxe. Porque ya lo dijo en una pregunta, cuando le dijo a alguien: ¿y usted por qué fue ministro con Franco? Señora mía, yo hubiera sido ministro con Chistarminto. Y eso decía que estaba dispuesto a ser hombre de Estado fuera cual fuera la circunstancia. ¿Eso pone en duda su calidad ética y moral? Sí. Pero no quita una coma que sea una persona, Manuel Fraga, que en paz descanse, muy preparada, que tenga el Estado en la cabeza y que sea un hombre de Estado, con independencia de qué Estado nos estemos refiriendo. Justicia de múltiples gaseros, José C. Navarro Muñoz, y luego el Nacional. Que Ibarretxe saca adelante el plan independentista. Plan independentista, una reforma del estatuto basada en el artículo 46 del propio estatuto. Una reforma del estatuto basado en la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición derogatoria segunda. Independentista. Gracias al voto de Batasuna ordenado por ETA. No se quería sino entender que aquí se establecen supuestamente 13 vulneraciones de la Constitución española, que no son tales. Y este no es el momento para tratar de refutar esto, porque ya llevamos un buen tiempo con esta lectura de prensa de aquel momento, pero ciertamente eran todos puntos que estaban incorporados en el ordenamiento jurídico y únicamente una vocación de visión no restrictiva, no como pétrea, sino en su justa medida, como hicieron en el 94, cuando se estableció la sentencia respecto a la delegación del gobierno vasco en Bruselas, que luego fue a rebufo todo el mundo. Todas las comunidades después abrieron su delegación en Bruselas debido a esa sentencia que logró ser pionera en el ámbito vasco. Y luego muchas otras comunidades abrieron delegaciones en el exterior, fuera de la Unión Europea. No hay más que ver mapas a través de San Google de quién tenía qué en determinados países. Por lo tanto, ciertamente, una lectura ordenada, lo mismo que hicieron, ojo, cuidado, hicieron interpretación de la Constitución en materia autonómica UCD y el PSOE en el año 81-82 y en el 92-93 hicieron el PP y el PSOE. Por lo tanto, esto de la interpretación de la Constitución se puede hacer políticamente. Lo han demostrado los partidos franquicia en España. El gobierno español transmite un mensaje de calma y garantiza que el plan no saldrá adelante. Opinión: Las cejas de Ibarretxe, por Cecilia García. Y aquí viene pues un poquito de Joseba Aguilar, Leopoldo Barreda, Pachi López y Enrique López del Consejo General del Poder Judicial. Y tenemos, por supuesto, un poquito más con el documento más o menos y el calendario de la propuesta, con una felicitación de Viajes Ecuador y Halcón Viajes. ETA mueve ficha para blindar a su brazo político y evitar que desaparezca.
Las asociaciones de jueces dudan de la validez de los votos de Batasuna, si estaban esas. Y ZP aboga ahora por estrechar la cooperación con Estados Unidos y hallan en el piso de Leganés las huellas de un islamista que estuvo en Zorita, la central nuclear. El Ouzani no sabe explicar ante el juez por qué estaban en un libro. Elementos que tienen que ver con el 11M y sus consecuencias. Con lo cual ya, a partir de la página 17, ya dejan el tema para meterse en un elemento en internacional que resulta curioso a la vista de ahora. Rusia inicia una carrera armamentística al incrementar el 27% su gasto de defensa. Estamos hablando del final de este 2004, no estamos hablando siquiera de la intervención en Georgia en 2008. No estamos hablando de otras circunstancias, estamos hablando de 2004. Berlusconi resucita al político de la Liga Norte que insultó a los turistas alemanes. Yushchenko advierte a todos los corruptos, incluido a Kuchma. Es decir, que Ucrania también estaba presente. Sharon crea el cargo de viceprimer alterno para que Pérez entre en el gobierno, en el ámbito de Oriente Medio. Seguidores de los mártires del Aqsa llevan en volandas a Mahmoud Abbas, gran favorito de las elecciones palestinas de enero de 2005. Hubo elecciones en 2006, 2005, 2006, y desde entonces no ha vuelto a haber elecciones presidenciales en 2005, parlamentarias en 2006, y ya no ha vuelto a haber elecciones en el ámbito de Palestina. Herrera cita las autonomías para debatir sobre patrimonio con el tema de Salamanca. Salamanca recurrirá ante la UNESCO. Autonomías, cientos de vecinos causan destrozos en una protesta en el Ayuntamiento de Vigo. Y ciertamente muchas otras cuestiones que están aquí metidas en este diario, que pues ciertamente es el último que tratamos para esta realidad que hemos comentado de cómo trató el plan Ibarretxe la prensa con ese previo del ABC expurgando ese borrador y después de la aprobación efectiva en el ámbito del Parlamento Vasco ese día 30 de diciembre, como los diferentes periódicos en el ámbito vasco y español transmitieron, y ciertamente ya ha quedado algo bastante longevo, como si nos hubiéramos metido ya en la literalidad de lo que dice cada cual, pues ciertamente habría sido mucho más prolijo. A los que hayan llegado hasta aquí, por supuesto, agradecerles que hayan tenido la la valentía de haber acompañado a este servidor a este punto, y ciertamente aquel que quiera entrar en el ámbito de los textos en las hemerotecas correspondientes puede ir a buscar el ejemplar correspondiente de este día y poder establecer lo mismo que puede hacerlo respecto al día 1 de febrero, cuando se votó en el Congreso. Antes, durante y después se puede establecer cómo se vivió esa jornada y las intervenciones de cada cual, de cada grupo parlamentario en esa jornada en el Congreso de los Diputados. Y vamos a dejarlo aquí, ciertamente, con la memoria siempre presente del hecho de que una cosa es lo que se dijo que era, y que incluso hoy se establece, y creo que hemos tratado alguna que otra vez, el fondo del plan Ibarretxe en su verdadero ser. Lo que se dice ahora de que paramos el plan Ibarretxe, como si hubiera sido paramos a la Wehrmacht en la operación Barbarroja, nada más lejos de la realidad. Tampoco era un plan ni ultrasoberanista, ni independentista, ni venía de la mano de ETA, ni nada de todas estas zarandajas que se dijeron. Era un plan para la reforma del estatuto, era un compromiso electoral, era un compromiso con la ciudadanía, y se hizo ordenadamente según los cánones de la ley. Pero, como no querían cumplir con lo establecido previamente, tampoco querían una nueva norma que no querían cumplir. Por lo tanto, PP y PSOE y PP cumplieron con su papel de cerrojazo a cualquier avance en materia de autogobierno. Y por esa razón es por la que luego acaban surgiendo los UPyD, los Ciudadanos y Vox. Por esta incapacidad de defender lo que en realidad viene en su ordenamiento jurídico, como son los estatutos, la Constitución y el artículo 2, nacionalidades y regiones.
Y sin más, queridos patitos, vamos a dejarlo aquí, defendiendo, como un servidor estuvo el 30 de diciembre en el Parlamento Vasco, defendiendo la memoria del plan Ibarretxe, de la propuesta de nuevo estatuto para el País Vasco. Y sin más, es que ricasco, agur, brobat, beti gelpian.